se pueden descargar, están solamente en el campo virtual y encima se borran al cabo de un mes. Es para los alumnos que no puedan por alguna cuestión acceder. Bien, contextualizo la grabación que acaba de comenzar ahora con que antes estábamos repasando la clase anterior. Y ahora pues vamos a continuar con este repaso en el que estábamos explicando la importancia de la planificación y de los mapas mentales. Estábamos por el tercer punto, que es que cuando hay una planificación común, pues disminuye la diferencia entre la calidad de los textos. ¿A qué nos referimos con esto? A que si en una tarea de escritura no planificamos conjuntamente, hay una gran diferencia de calidad entre las producciones de los estudiantes. Y sin embargo, cuando hay una fase previa de planificación conjunta, pues se comprueba cómo esa diferencia de calidad disminuye notablemente. ¿Y por qué disminuye? No porque los buenos alumnos escriban peor, evidentemente, sino porque los malos alumnos empiezan a construir textos más complejos. Entonces, fijaos que la ventaja de hacerlo. Ya os digo que sobre todo es para los alumnos que no son tan buenos. Y en cuarto lugar, es porque algo que me parece realmente importante es que se promueve la creación de textos complejos. La escritura es un fin en sí mismo, tenemos que comunicarnos de manera escrita, pero también es un medio para aprender. Y es un medio para aprender ya sobre todo también en nuestros niveles, incluso para nosotros mismos. Todas vosotras, pues, vuestra competencia del español es excelente y excepcional, es decir, sois de las estáis en el porcentaje de personas que habla español mejor como segunda lengua del mundo, ¿no? De hecho, os dedicáis profesionalmente a eso, pero aún así, en este momento podéis seguir mejorando mediante la escritura, mediante una escritura que os suponga un esfuerzo, un pequeño reto, ¿vale? Es decir, escribiendo textos más complejos de los que os nace escribir de manera habitual. Entonces, hay que forzar esta complejidad y con las planificaciones previas podemos forzarlo. Después también vimos cómo poner en práctica estos mapas mentales y la manera habitual que lo hacemos es nosotros en la pizarra escribimos lo que nos van diciendo los alumnos, pero también lo podemos hacer como vimos, dándole a los alumnos las herramientas para que ellos se levanten y las escriban. De manera que rompemos, además, aprovechamos para romper una dinámica a lo mejor aburrida de la clase porque se tienen que mover y eso pues hace que la clase pues se aligere en ese momento. Mediante las notas adhesivas, lo mismo, también se van a tener que mover y también el hecho de tocar algo nuevo, que no sea el lápiz y el papel o hablar, siempre son dinámicas positivas para romper clases que en algún momento pues son monótonas. Y por último, lo vimos con aplicaciones como Padlet, de la que hoy hablaremos un poquito más y que yo creo que, aunque todos conozcamos, se puede sacar mucho partido de estas aplicaciones. Después, ¿cómo llevamos a la práctica esta técnica de los mapas mentales? Pues algo importante y que no todos hacíamos es organizar por categorías. ¿A qué me refiero categorías? Pues esto de acciones, personas, lugares, dependiendo del tema, pues surgirán unas u otras. ¿Y por qué es útil hacerlo? Porque generan nuevas ideas, ¿vale? Las categorías son los nodos de los mapas mentales que generan más ideas. Después, otra idea de cómo hacerlo, pues cada vez que nos surja una idea, pues pensad en la opuesta. Porque primero da opciones para que la escritura a lo mejor va o por un camino dependiendo del alumno o por el otro dependiendo del otro, ¿vale? Y siempre es una manera muy productiva de sacar el máximo partido. También hipónimos. ¿A qué me refiero con hipónimos? Por ejemplo, creo que Pascal ponía el caso de enfermedades, ¿verdad? Pues hipónimos de Sí. enfermedades son, son pues gripe, catarro, coronavirus, ¿vale? Esos son hipónimos. Si fuera muebles, pues armario, cama, ¿vale? Y después, alguno de vosotros habéis incluido de manera muy bien hecho detalles gramaticales que no entorpezcan la visión general del plano del mapa mental, ¿vale? En cuanto a las correcciones de la tarea pues asíncrona, pues lo que os acabo de decir, añadiendo quizás algunas cuestiones que veo aquí en la diapositiva. Por ejemplo, es muy útil siempre destacar de manera formal, visual, las categorías con mayúsculas, con otro color, otro tamaño, ¿verdad?
También incluir ideas divergentes para que dé pie a producciones más divertidas, ¿vale? Por ejemplo, alguien era del otro grupo, lo hacía sobre el trabajo. Y en trabajos personas, pues siempre en trabajo en personas está el compañero antipático, ¿verdad? O el compañero que no nos gusta. Esto va a dar ideas, va a generar muchas ideas e historias por sí mismo. Es decir, fijaos como un único personaje, un único nodo del mapa mental puede generar una idea, una historia mucho más atractiva que la inicial. Entonces, forzar que hayan ideas divergentes, ¿verdad? Darles valor, siempre que algún alumno lo diga, porque eso va a hacer que después las producciones sean más divertidas. Y por último, pues como os decía, incluir gramática cuando sea relevante y no interrumpa. Aquí tenemos un ejemplo de una de las... fue de un alumno del otro grupo, una de un mapa mental. Y entonces vemos cómo hay algunos temas que son muy, muy dados, que dan mucho pie a crear mapas mentales, ¿verdad? Este es el típico tema que se presta a hacer un mapa mental, el de la descripción física de las personas. Es muy útil que nosotros pensemos en cuáles son nuestros temas de nuestro currículum, de nuestros temario, que se prestan especialmente a construir mapas, para así de este modo pues ir preparándolos, ¿vale? Es como vamos a continuar dando, como ya todas vosotras sabéis, desgraciadamente lo mismo durante muchos años, ¿verdad? Entonces siempre, por ejemplo, ir teniendo preparados estos recursos se van a seguir utilizando año tras año y siempre es útil. No hace falta hacerlos todos ahora, pero sí ir teniendo preparado uno de un tema que pensemos que encaja muy bien, pues puede ser de utilidad. Aquí en este ejemplo, un error, bueno, no es un error, pero una lástima para no aprovecharlos completamente, es darles a los alumnos los mapas mentales ya creados. Por ejemplo, este. Entonces, es mejor siempre crearlos en clase o también como tarea para casa o en el peor de los casos, le damos este mapa mental con las categorías pero sin las palabras, ¿verdad? Porque si están las palabras ya escritas, pues es más, se va a quedar en el ámbito de vocabulario pasivo y es más improbable que se convierta en vocabulario activo que si ellos son los que los escriben. Entonces, también en Internet, por ejemplo, de este tipo hay muchos en Internet, de los temas que se prestan especialmente a crear mapas mentales. Pues los podemos utilizar quitándoles nosotros con el PowerPoint poniendo aquí un trozo blanco, ya es suficiente, ¿verdad? Y entonces ya son los propios alumnos los que tienen que rellenarlos y los que se quedan con ese mapa. Aquí tenemos otro ejemplo de otro compañero de la entrega de esta semana y veíamos, en su caso es otro tema que también utilizamos todos y que, muy bien, también está organizado por categorías, ¿veis? Por la mañana, por la tarde, por la noche y aquí por lugares en la escuela e incluye detalles gramaticales que son muy útiles, no entorpecen el plano, ¿verdad? El mapa y está bien porque se fijan en que son irregulares en este caso. También siempre hay que animar, no dejarlo ya, si se lo damos nosotros hechos, no dejarlos cerrados, ¿vale? Es decir, aquí habría que poner siempre alguna línea vacía, en el sentido de que no todo el mundo hace lo mismo, dar la oportunidad a una parte un poco más creativa del alumno, al que aparte se pueda expresar realmente diciendo lo que él realmente hace, ¿vale? Entonces, siempre también conviene dejar categorías en blanco para elementos nuevos. Y aquí tenemos, pues, por ejemplo, el caso de la boda, ¿no? Que hicimos nosotros, organizados, pues, fijaos todas las personas que hay, ¿vale? Sacerdote, la persona que invitaste, olvidaste invitar, desconocidos, el borracho, ¿vale? Acciones, bailar mucho, beber. Entonces, fijaos que no tenemos este mapa mental y lo que pedimos es, pues, quiero que pienses en la peor boda del mundo, ¿vale?
Entonces, vuestra producción inicial, es que vosotros poneos en la piel de vuestros peores alumnos, porque yo estoy seguro que vosotras sois profesoras, es decir, os saldría una buena historia desde el principio, ¿no? Si os pido la peor boda del mundo. Pero también incluso vosotras mismas os va a salir una historia mucho mejor si tenéis todo este mapa de ideas delante, una historia mucho mejor, la peor boda del mundo con muchos más detalles, ¿verdad? Bueno, pues eso que a vosotras os ayuda, para otros alumnos que no son tan brillantes como vosotros, no es que les ayude, es que si no son incapaces de hacerlo, ¿vale? Es decir, es muchas veces fundamental. Bien, pues vamos a continuar la clase deteniéndonos en Padlet y en otras pizarras colaborativas de este tipo. Tiene dos aplicaciones desde mi punto de vista fundamentales. La primera es en estas fases de crear algo conjuntamente, como un mapa mental de planificación, y después también tienen una gran utilidad en la etapa de corrección, que también lo hemos hecho nosotros. Entonces, como parte de la planificación, ¿qué ventajas tiene? Pues que las ideas de un alumno, si se están construyendo colaborativamente, están inspirando nuevas ideas en otros, ¿vale? En segundo lugar, estamos maximizando el tiempo que dedicamos a la creación del mapa mental. Si nosotros somos los que escribimos, pues mientras escribimos una idea, a otros alumnos se le están ocurriendo 20, pero no las están verbalizando, ¿vale? Sin embargo, si lo hacemos con estas aplicaciones, en pocos segundos ya está todo el mapa mental hecho, porque todos los alumnos es como si estuvieran hablando unos sobre otros, ¿verdad? Los podemos utilizar en clase o también como tarea para casa, para el siguiente día. Y como habéis visto vosotras, pues sirve también para repasar, no solamente para planificar la escritura, sino terminamos un tema y podemos planificar el contenido, repasar el contenido, pues mediante estos mapas. Ahora vamos a ver cómo utilizarlos para la corrección. Bueno, ahora no, ahora vamos a indicar algunas ideas y ya en el último día de corrección nos detendremos más en ellos. Como corrección, pues los alumnos pueden escribir sus propios textos en estas pizarras, ¿verdad? En Padlet, por ejemplo, o también haciendo fotos como de los ejercicios. La ventaja principal es que, en primer lugar, normalmente, sobre todo con la expresión oral, los alumnos están continuamente escuchando a los compañeros y todos nos situamos respecto a los demás, ¿verdad? Es algo que hacemos como humanos. Entonces, cuando escuchan a un compañero, pues están pensando, pues, qué bien habla Marina, o yo creo que yo lo hago un poco mejor que Marina, ¿no? Estas cosas las hacemos intuitivamente y así nos hacemos una idea de dónde estamos, a dónde podemos llegar y qué hemos conseguido. Pues con la escritura eso no ocurre porque, claro, los alumnos no están leyendo normalmente los textos de los compañeros. Entonces, si las correcciones aparecen en estas pizarras, los alumnos se sitúan respecto a la clase. En tercer lugar, pues, y esto es muy importante, incrementa la responsabilidad del alumno, porque su trabajo está expuesto y esto hace que se esfuerce un poco más, al menos algunos alumnos, ¿no? Hacen que se esfuercen un poco más en su tarea. Y fijaos también, desde nuestro punto de vista de profesores de idiomas, continuamente pues trabajamos con estos tipos de libros. Y aunque ahora ya la verdad es que casi todas las editoriales tienen campus virtuales que nos permiten trabajar en línea en las actividades, pues todavía seguimos trabajando así. Y entonces, ¿cómo corrijo yo como profesor este tipo de ejercicio que hay que escribir sobre el propio libro, ¿verdad? Es extremadamente incómodo. Entonces, pues con estas aplicaciones es muy fácil porque solamente tienen que hacer la foto los compañeros de lo que van haciendo y ya se puede elegir una, pues venga, voy a elegir la de Jasmine y la corregimos entre todos, ¿no? Entonces, tiene una utilidad especial para nosotros por el formato de nuestras tareas que están dentro de libros, ¿vale? Muy bien, pues entonces con eso terminamos esta idea de la planificación mediante mapas mentales. ¿Conocéis alguna otra aplicación que queráis compartir
con los compañeros y que os sea especialmente útil en clase? Bueno, yo conozco una aplicación, uso mucho Mentimeter. Sí. Mentimeter. Esta aplicación, este link. Ahora voy Mentimeter. a dar el link. Ahí tú puedes, es muy útil para, por ejemplo, hacer una sopa de letras o, perdón, no es de última cosa, no es esto. Hemos hecho clase de escritura creativa, perdón, es de ahí. La clase de antes. Sí, de clase anterior. Es este, un momento. Pues sí, Mentimeter. Ahí puede registrarse y no sé si yo puedo compartir la pantalla, creo que no. Sí. Pero es una aplicación que podéis conocer vosotros. Vale. Sí. Vale, pues en verdad creo que lo que vamos a hacer es que como parte de nuestra tarea asíncrona de esta semana, vamos a proponer esto, que compartamos alguna aplicación que utilizamos con los compañeros mediante un foro que crearé. ¿Vale? Y ahí podéis, entonces, Vlada, ahí puedes dar un poco más de detalles de Mentimeter, que yo también he utilizado, es muy útil. Vale. Sí. Okay. Tengo un estornudo así como a medias desde hace un rato. A ver, vamos a continuar. Yo aquí, pues, hablando de mapas mentales, esta llama mucho la atención desde el punto de vista estético, que es la aplicación de POSIT. Si nosotros hacemos estos mapas mentales en clase mediante las notas adhesivas y luego le sacamos una foto con esta aplicación, nos reconoce cada POSIT de manera independiente y luego nos permite moverlos, ¿vale? De manera que a lo mejor construimos un mapa mental en clase y luego lo podemos guardar, y no solamente guardar, sino cada POSIT eliminar algunos, cambiar de lugar a otros. Llama mucho la atención desde el punto de vista estético y siempre, como sabéis, las novedades a los alumnos les prestan atención cuando algo es nuevo, ¿verdad? Luego, a lo mejor, si esto ya lo utilizamos 3 veces, ya dejan de prestarle atención, pero bueno. Llamaba la atención desde el punto de vista de que está estéticamente muy conseguida. Otras que os pongo aquí, que también son para la creación de mapas mentales, de nubes de ideas, para la creación de murales colaborativos y pizarras, pues son estas que están en la pantalla. Pero como os digo, os voy a dejar en un foro asíncrono estas aplicaciones y que vosotros compartáis otras, ¿vale? Vale, pues entonces con esto llegamos seguimos en la planificación, pero ahora vamos a ver en la segunda técnica o el segundo aspecto que tenemos que tener en cuenta, que son las instrucciones detalladas. Es decir, las instrucciones, si aparecen detalladas, son en sí mismas una planificación que nosotros hemos hecho por el alumno, ¿vale? Y que cumplen el mismo objetivo que los mapas mentales, que es que generan textos más complejos. Y esto es un objetivo nuestro, que se creen textos complejos. Fijaos, tenemos este ejemplo. Hemos visto diferentes modelos de cartas de petición de trabajo y también hemos visto algunas ofertas de empleo. Todo esto lo hacemos en el nivel B1, a final del B1. Y los alumnos tienen que escribir su propia carta de petición de trabajo, de solicitud de empleo. Entonces, nuestra instrucción puede ser, le damos una oferta de empleo y luego le decimos, escribe una carta de solicitud para la siguiente oferta, ¿no? Sin embargo, si el texto aquí, sobre todo de un tipo de alumnos, va a ser extremadamente sencillo, simple, para mal. Y sin embargo, si la instrucción es mucho más detallada, como la que os dejo en la pantalla, pues aquí ya los alumnos, todos, no solamente los buenos alumnos, sino todos, van a desarrollar textos más complejos. Entonces, simplemente podemos poner esta fórmula. Recuerda incluir algo de tus estudios y tu experiencia previa. Vale, esto probablemente lo hagan muchos. Pero, sin embargo, por ejemplo, rasgos de tu personalidad, esto ya no lo van a hacer, sino solamente los buenos alumnos. Ahora que aparece en la instrucción, lo harán todos. Disponibilidad para viajar y flexibilidad, conocimiento de lenguas, algún comentario sobre la empresa, por qué la conoces, ¿vale?
Entonces se trata de la segunda acción de planificación útil es esta, detallar las instrucciones. Esto nos ocurría antes de la certificación del dominio del español de los DELE, en la que las instrucciones ya son detalladas, pues ocurría una cuestión muy, muy llamativa, que era que había alumnos, había una parte de examen que era una parte como de preguntas cortas con gramática, vocabulario, ¿vale? Y en esta parte, pues algunos alumnos tenían unas puntuaciones muy altas, que también tenían puntuaciones muy altas en la parte de comprensión lectora, de comprensión auditiva, y sin embargo en la parte dedicada a la expresión escrita conseguían puntuaciones realmente bajas en comparación, ¿vale? Y ocurría esto pues porque precisamente las instrucciones no estaban detalladas y entonces eh, eran muy parcos en palabras y escribían muy poco y muy simple, muy por debajo de su nivel real, ¿vale? Entonces aquí tenemos, por ejemplo, esa tarea del DELE. Y dice, en nuestro blog de gastronomía estamos recopilando colaboraciones de nuestros seguidores sobre la importancia de la comida en los momentos especiales de la vida. Nos gustaría que nos contarais vuestra experiencia de uno de esos momentos de vuestra vida personal, profesional o familiar, ¿vale? Y entonces la instrucción es lea y responda al siguiente mensaje publicado en un blog, ¿vale? Esta es la tarea típica de la segunda parte del DELE. Entonces aquí pues muchos alumnos no sabrían lo que decir. Sin embargo, si la instrucción está detallada, como de hecho aparece en el examen, generaríamos textos escritos más complejos, que es nuestro objetivo. Por ejemplo, ¿de qué momento se trataba? ¿Con quién estaba usted y por qué? ¿Qué comió? ¿Quién preparó la comida? ¿Por qué lo recuerda como un momento especial? ¿Vale? Son este detalle en la instrucción va a generar textos más complejos. Fijaos que siempre son las mismas preguntas, el cómo, quién, por qué, ¿vale? Es decir, que son muy fáciles de incluir nosotros en nuestras instrucciones. A nosotros se nos escapa porque sois alumnas brillantes de idiomas y esto lo haríais de manera intuitiva. Pero como os digo, no penséis que todos los alumnos van a hacerlo. En la tarea 1 del DL B1, pues ocurre lo mismo. En este caso, la tarea no es responder a un anuncio o a un foro o a un blog, sino es responder a un correo. Y entonces, en esa tarea, pues, por ejemplo, sería responda al siguiente correo que ha recibido. ¿Vale? Siempre es igual. Nada, lo podemos leer. ¿Cuánto tiempo? Vale, pues si lo habéis leído ya, aquí las instrucciones será pues indicar a los profesores, a los alumnos que saluden en primer lugar, que cuenten los motivos del viaje, que digan dónde y cómo, ¿vale? ¿Veis cómo son estas preguntas siempre? ¿Dónde y cómo? Que a los alumnos muchas veces no responden. Explicar cuándo tiene pensado ir a Barcelona y despedirse, ¿vale? Bueno, aquí os pongo otro ejemplo, como luego voy a colgar en el campus virtual las diapositivas, lo podéis leer. Fijaos en este, por ejemplo, sería interesante esta indicación. Si habías participado en fiestas como esta anteriormente, ¿vale? Antecedentes. ¿Vale? También es útil en las instrucciones preguntar por antecedentes que fuercen el uso del pasado, en este caso. Y ahora, pues, me gustaría que nosotros, en el chat, por ejemplo, pues, escribierais las instrucciones para esta tarea, ¿vale? Las instrucciones detalladas. Vamos a leerlo. Esta sería la tarea 2 de un DLB1. De hecho, es un ejemplo de una tarea 2 de un DLB1. Usted ha leído este anuncio en un tablón de anuncios virtual de la universidad. Entonces, aquí, pues, lo leemos. Somos 3 chicas. Bueno, lo leemos mejor en silencio.
Muy bien, ya lo habremos leído todas. Y entonces las instrucciones, pues la básica sería esta. Escriba un correo electrónico a las personas del anuncio, ¿verdad? Y ahí nos podríamos quedar. Pero, como os digo, sobre todo, si lo que queremos es fomentar que la escritura sea un medio para progresar en el idioma, deberíamos detallarles a los alumnos las instrucciones. Y eso lo podemos hacer, por ejemplo, con esta fórmula. En él deberá. Y ahora, si os parece, nos tomamos 2 minutillos para pensar en cómo podríamos detallar esta instrucción. Muy bien, ya tenemos, Marina nos dice concretar la hora. De entrada. Es en un piso, es compartir un piso, ¿eh? El día y la hora de la entrada. El día, sí, una cita, ¿no? Concretar una cita para ver el piso. Muy bien. Esto estupendo, Genevieve. Esto, porque no lo van a hacer todos los alumnos. Entonces, estupendo por verlo. Pone incluir una descripción de tu personalidad. Muy bien visto. Tú lo harías y estoy seguro que todos vosotras lo haríais y por eso os pasa desapercibido. Pero no todos los alumnos se presentarían como son, ¿vale? Entonces, hay que incluir, forzar que lo hagan. Muy bien, añadir tus aficiones, estupendo, Marina. Decir si tienes mascotas, efectivamente en esto puede ser algo importante, en este caso de este anuncio. ¿Qué más? Decir por qué tienen que elegirte, estupendo, muy bien. Ya os digo, Sofía dice esto de por qué tienen que elegirte y no todos los alumnos lo van a escribir. Si simplemente decimos, escriba un correo electrónico a las personas del anuncio, a lo mejor un alumno responde, soy Eladio, busco piso, me gusta mucho vuestro piso, estoy interesado, cosas así, ¿no? Sin embargo, sí preguntar cosas, muy bien, Marina ya dice, si puedes entrar con tu propio mueble o no hay sitio, muy bien. Podemos abstraer un poco más la instrucción diciendo, pues, pregunta algo sobre que no esté escrito en el anuncio, ¿no? Para que el alumno, pues, pregunte una cosa extra. ¿Por qué tiene que elegirte? Rutina diaria, incluir preguntas, muy bien. Genevieve, veo que lo tiene le sale de manera natural estas instrucciones. Muy bien, cocinero, vale. Vamos a ver las originales, ¿vale? Saludar y presentarse, muy bien. Esto más o menos lo harían todos, aunque no estuviera en las instrucciones. Pero a lo mejor no todos se presentan, sino simplemente dirían el nombre y ya está, ¿vale? Entonces sí que está bien el decir presentarse, que implica algo un poquito más. Explicar por qué se está interesado, muy bien. Comentar si cumple los requisitos. Contar, mira, esto no lo habíamos dicho nosotros y puede ser interesante. Contar alguna experiencia anterior. Proponer una cita, como habíais dicho al principio, para conocerse. Informar sobre la manera de contactar con usted y despedirse. Muy bien. Y también, pues, muchas de las que vosotras habéis escrito son tan buenas como estas. La idea es que pongáis alguna, porque si no, los alumnos escriben textos sencillos. Y también no seáis muy concretas en vuestras instrucciones. Son cuestiones, ideas para que escriban sobre temas, pero no temas cerrados completamente, ¿vale? Muy bien, podemos poner también si tienes algún problema, escribe algún problema con las condiciones, ¿vale? Y entonces tienen que decir, pues tengo mascota, no sé si será un problema. O es que fumo, ¿vale? Así se construyen textos más complicados. Vale, pues esto que en estas tareas pues es útil para los alumnos cuando hacemos proyectos de escritura mucho más complejos, es fundamental, ¿vale? No podrían hacerlo los alumnos si las instrucciones no están detalladas. Por ejemplo, en este caso sería que los alumnos escribieran un plan de negocio de una empresa donde sea útil saber español, ¿vale? Esto sería algo imposible de que ningún alumno lo hiciera exclusivamente con esta instrucción, ¿vale? Escribe un plan de negocio, ¿vale? Que algún alumno con mucha imaginación describiría un negocio, pero no lo haría, no construiría un texto
complejo, que es lo que nos interesa. Entonces, sin embargo, si vamos siguiendo pues, estas preguntas, ¿vale? Ya pueden ser capaces de crear textos de una extensión bastante larga a partir de ir respondiendo poco a poco a esas preguntas. Además, si las preguntas, cada una de esas preguntas se subdivide en otras, como vemos aquí en la pantalla, pues se generan textos aún más complejos. Es decir, que la instrucción de la expresión escrita puede estar organizada en resolver una serie de preguntas, ¿vale? Pero que luego se presentan en forma de un único texto escrito. Aquí tenemos este otro ejemplo del libro Tema a Tema, que también es de B1, en el que los alumnos tienen que escribir un reportaje sobre un país que inventen, ¿vale? Y entonces, si no tuvieran todas esas preguntas detalladas, pues probablemente se genere un texto pobre en comparación con esas preguntas. Y entonces ahora pasamos a la última, penúltima técnica de planificación, que son las planificaciones lúdicas, ¿vale? Se generan ideas mediante la expresión oral, que luego son ideas que se van a utilizar en una fase de expresión escrita para darle una forma definitiva. Es decir, todos conocéis, o gran parte de vosotras, conocéis estos juegos, ¿verdad? El Story Cubes, ¿vale? ¿Seguís viéndome a mí la pantalla? Sí, ¿verdad? Sí. Y entonces, pues, ¿qué tenemos que hacer con estos juegos? Pues como sabéis, pues se tienen que explicar, pues contar una historia a partir de esos dados, ¿no? Por ejemplo, en esta tirada, pues sería, había una vez un mono que vivía en las montañas y que fue a visitar a su primo guerrero en la ciudad de las Torres, bueno, y así continuábamos, ¿verdad? Entonces, ¿qué practicamos con este juego? Desde el punto de vista gramatical o lingüístico. Los pasados, dependiendo del tema que quieres tratar. Dependiendo de las imágenes, un vocabulario u otro, y desde el punto de vista gramatical, efectivamente, el contraste en los tiempos del pasado, ¿verdad? Y los marcadores temporales también. El contraste sería, pues, un alumno que solamente utilizara imperfecto no avanzaría nunca la historia. Había una vez un mono que vivía en las montañas, que tenía un primo guerrero que vivía en las torres. Nos daríamos cuenta que utilizando imperfectos nunca avanza. ¿Vale? Esto... Más altos pues, se puede usar con los conectores. Sí, también aquí es muy útil para obligarles, darles ideas de repente, ¿no? Y de repente eso hay un cambio se fuerza un cambio en la historia. Más tarde, ¿no? A la semana siguiente, todos estos conectores temporales. Si veis, abajo os pongo dos aplicaciones con las que podéis utilizar también este juego. La de abajo es esta Story Dice, es esta, y entonces tenemos exactamente lo mismo, pero a través de la pantalla del móvil o de la aplicación, ¿vale? Y es gratuita. Y tiene aparte la ventaja de que podemos elegir... voy a quitar un momento la presentación porque creo que no sé si me veis. Ahora... ¿vale? Sí. Y entonces aquí tiene la ventaja de que se pueden elegir las imágenes que aparecen en los dados, de manera en la que se elige pues, las que se aproximen más a los contenidos léxicos que hemos dado. Después la otra, que la primera de las cartas es esta otra. Es esta otra que consiste exactamente en lo mismo. Pues, por ejemplo, aquí un alumno le da y tiene que empezar la historia con el cocodrilo y otro alumno le da aquí y tiene que continuar la historia con un hombre con un sombrero, que yo creo que es un hombre malo, un ladrón probablemente, ¿no? Y tienen que continuar así. ¿Cómo se llama? Perdón, ¿cómo se llama la aplicación?
Story cards. Espérate que transcriba. Ajá, card. Ok, gracias. Perdonad. Esta última es esta, que es gratuita. Y la primera, la de los lados, es esta, que también es gratuita. Esta primera tiene una pequeña publicidad, pero no es nada muy intrusivo. Y esta segunda ni siquiera tiene publicidad, ¿vale? Entonces, vamos a continuar otra vez con la presentación. Vale. Pues entonces todos nosotros utilizamos, o quien lo haya utilizado estos dados, para pues, la expresión oral y también para el contraste de los tiempos del pasado. Pero la idea es que se pueden adaptar siempre todas estas actividades con diferentes objetivos. Por ejemplo, aquí, desde el punto de vista lingüístico, si cambiamos las coordenadas de la interpretación, es decir, nuestra propia instrucción como profesores, en vez de ser cuenta una historia o había una vez, si decimos ¿cómo será la vida de Eladio dentro de 20 años? Y tiramos. Entonces se va a generar más bien, pues estamos forzando que se utilice el futuro en lugar de los tiempos del pasado. Si queremos forzar el condicional, pues podríamos decir ¿qué pasaría si nos casáramos? ¿Qué pasaría si me mudo a Taiwán? ¿Vale? Es decir, que dependiendo de cómo enmarquemos nuestras instrucciones, pues vamos a generar textos con determinados contenidos lingüísticos u otros. ¿Qué más sobre esta actividad, esta planificación de la expresión escrita? Pues precisamente esto, que es una planificación de la expresión escrita y que aunque normalmente se detenga en la fase de expresión oral, desde mi punto de vista, lo realmente importante es que luego esa historia se escriba, ¿vale? ¿Por qué? Porque al escribirla vamos a aprovechar para dar más detalles. Es decir, esta fase de tirar los dados puede entenderse más bien como una planificación de la historia que quiero contar. Es decir, ya tengo las ideas en mi mente y luego le puedo dar una forma realmente seria no, más elaborada cuando escribimos. ¿Y qué ocurre cuando escribimos? Pues que forzamos en la instrucción a dar detalles. Es decir, no vale simplemente un mono, sino que los alumnos expliquen cómo era ese mono, cómo se sentía. ¿Vale? Esto normalmente, mientras jugamos, esta complejidad lingüística no va a salir en la expresión oral, pero sí que en la expresión escrita es un momento para hacerlo. Y después, aparte, ¿qué pasa? Que tiene una gran ventaja, que es que la siguiente vez que juguemos, que utilicemos este juego en clase, pues va a ocurrir que ya los alumnos van a tener estas ideas de que son estructuras, de que tienen que pueden decir cómo era el mono o cómo se sentía, ¿verdad? Entonces, en la siguiente vez que juguemos en la expresión oral, probablemente vayan a salir historias más complejas también de manera oral. Es esta idea que os decía el primer día de que las destrezas si utilizamos una misma actividad mediante expresión oral y expresión escrita, se están complementando, ¿vale? Cuando ya hayamos jugado este juego y después se haya transformado en una expresión escrita, probablemente la siguiente vez que juguemos, los alumnos ya empiecen a dar más complejidad a sus producciones orales también, ¿vale? También otra idea que no comenté es que normalmente ocurre que los alumnos continuamente, pues si lo habéis puesto en práctica, están preguntando sobre, por ejemplo, aquí vemos que es un arco iris, ¿vale? Y a lo mejor los alumnos no saben la palabra arco iris, ¿vale? Y entonces continuamente están preguntando al profesor, ¿y esto cómo se dice? ¿No? Entonces se detiene mucho el juego. Entonces, lo que os decía de la planificación previa es muy importante en el sentido de que antes, para que esto no ocurra, resolvemos las palabras que ya sabemos que los alumnos van a tener dificultades, ¿vale? Y entonces, antes de empezar el juego, lo ponemos en común. También siempre, aunque esto ya le sale a los alumnos de manera natural, si sale un arco iris, todos sabemos que el arco iris puede ser felicidad y no solamente arco iris de manera explícita. Aunque hay algunos alumnos que siempre se lo toman
de manera muy, muy explícita. Vale, pues entonces esto lo vamos a dejar en la siguiente para otro día. Vamos a terminar con otra idea, que es de planificación, que es dar un input estratégico. ¿A qué me refiero con eso? A que cuando son sobre todo cuestiones relacionadas con escribir opiniones, muchas veces lo que ocurre es que nuestros alumnos o nosotros mismos no tenemos una opinión sobre el tema que nos piden. Entonces es muy difícil escribir, ¿verdad? Entonces a mí alguien me pregunta, bueno, esta es una mala pregunta para nosotros porque somos profesores y entonces sí que tendremos una opinión bien formada de cómo funciona la educación en nuestro país, pero a cualquier otra persona le preguntamos qué opina del sistema educativo de sus países y es como, no opino, ¿no? Entonces no tengo nada que escribirte porque es que no tengo una opinión, ¿vale? Entonces, ¿cómo se puede, qué podemos hacer en esta fase de planificación para dar ideas? Pues las citas de lo que dicen diferentes personas con opiniones, eso hace que se genere una opinión propia, encuestas, ¿vale? Sobre el tema, titulares de prensa, imágenes, ¿vale? Es decir, se trata de, en la fase de planificación, si nuestra idea es que se generen opiniones o se generen ideas, pues se pueden presentar diferentes materiales fragmentarios, ¿vale? Como esos de la pantalla. Después, por último, y en esta misma idea de un input estratégico para que genere para que genere una historia o una idea o una opinión, pues en actividades más creativas, pues por ejemplo podría ser un input sonoro. El tráiler de una película sin sonido, ¿vale? Para que los alumnos estén ya en ese momento, están planificando lo que quieren contar, ¿vale? También puede ser el tráiler de una película en un idioma desconocido para los alumnos, ¿vale? En cualquier otro tipo que no tiene únicamente por qué ser texto, es a lo que voy, que puede ser cualquier tipo de estímulo para la creación de textos para la planificación de nuevas ideas. Pues muy bien, pues vamos a dejarlo aquí porque en la otra clase aparte nos quedamos justo en este punto y para la próxima semana, pues todas las semanas lo que vamos a hacer es que yo os escribo un mensaje, un correo electrónico el lunes, ¿vale? Y como os decía al principio de la clase, pues vamos a dejar esa semana y otra más para responder a esa tarea, ¿vale? Si podéis, todos los que podáis, por favor, responded la misma semana porque así siempre lo tenemos más fresco y aparte lo voy a corregir la siguiente semana, pero teniendo en cuenta que alguno puede tener una semana difícil, vamos a dejar siempre una semana extra para quien tenga la semana difícil. Pues muy bien, ¿preguntas sobre la clase de hoy? No, gracias. No, muchas gracias. Muy bien. Gracias. Bueno, pues nada. Pues que tengáis una muy buena semana. Os escribo Gracias, Hilary. vosotras y os escribo el lunes y nada, nos vemos el próximo. Gracias. Vale. Adiós. Hasta la próxima semana. Hasta la próxima semana. Adiós. Adiós, buen fin de semana a todos. Igualmente. Adiós.